Me despidieron por rechazar a mi jefe. 3 meses después, volví a la empresa como la dueña. Durante 11 años fui la directora financiera de Componentes del Norte, la discreta, la eficiente, la que salvó a la compañía de la quiebra y se volvió indispensable sin pedir una medalla. Ricardo Valcárcel, el heredero que dirigía la empresa, confundió mi lealtad profesional con devoción. Creyó que mi silencio era sumisión y mi competencia, una forma de servirle a él, no a la empresa. El punto de ruptura no fue un grito, sino un susurro en una cena de trabajo. Él la llamó estratégica. Yo la llamé el final. Entre el plato principal y el postre, su mano rozó la mía. Adriana, para crecer aquí, tienes que demostrar que eres del equipo en todos los sentidos, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No fue una insinuación, fue una condición, una orden. En ese momento dejé de ver al director general. Vi a un hombre mediocre que había heredado el poder y creía que eso le daba derecho a todo. Sentí un frío glacial, una claridad clínica. No era valorada, era un objeto. El respeto se hizo añicos y supe que algo se había quebrado para siempre. Yo no iba a ser la que se quedara a recoger los trozos. Los días siguientes a esa cena fueron un ejercicio de hipocresía. La oficina se convirtió en un teatro donde todos representábamos el papel de la normalidad. Ricardo me evitaba en los pasillos, pero mis correos se llenaban de sus exigencias. Adriana, necesito el informe de costes para la junta. Es urgente. Adriana, cierra la negociación con los proveedores alemanes. Tú sabes cómo hacerlo. Me estaba exprimiendo, usando cada gramo de mi conocimiento, cada contacto que yo había cultivado durante una década. Era su forma de castigarme, recordarme que, aunque lo hubiera rechazado, mi cerebro le pertenecía. Yo era su herramienta más valiosa y la estaba utilizando hasta el desgaste. No respondía a la provocación. Cumplía cada tarea con una frialdad metódica. Cada informe que enviaba era una obra de arte de precisión. Cada negociación que cerraba era impecable. Pero por las noches, en casa, cada uno de esos correos, cada uno de esos informes iba a una carpeta en mi nube personal. Una carpeta llamada contingencia. No estaba acumulando rencor, estaba acumulando pruebas. Observaba cómo presentaba mis análisis como suyos en reuniones a las que yo no era convocada. Veía cómo se llevaba el mérito de contratos que solo yo podía haber salvado, y yo callaba. Mi silencio no era debilidad, era estrategia. El golpe final llegó durante un almuerzo en un restaurante caro, de esos a los que Ricardo iba para cerrar tratos. Estábamos él y Marcos, el socio minoritario, un hombre cuya lealtad cambiaba con el viento. Hablaban del futuro de la empresa sobre un plato de marisco. Mi futuro. Adriana, los números son buenos, pero para dar el siguiente salto necesitamos liquidez, dijo Ricardo, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de lino. Hemos pensado en una solución creativa. La solución era que la empresa pidiera un crédito avalado por el patrimonio personal de los directivos. Mi patrimonio. Me lo presentaron como un honor, una prueba de compromiso. Eres de la familia, Adriana, y la familia se apoya, añadió Marcos, sin mirarme a los ojos. Escuché la propuesta entera sin pestañear. Ellos hablaban de sacrificios mientras pedían el vino más caro de la carta. Cuando llegó la cuenta, el camarero la dejó en el centro de la mesa. Ricardo y Marcos la ignoraron. La miré. Luego los miré a ellos. Sus sonrisas eran la viva imagen de la arrogancia. Cogí la cuenta. Pagué yo. Y es aquí donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que hice a continuación fue legalmente impecable
y moralmente devastador. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esta historia. Se fueron, dejándome sola con el olor a vino caro y a traición. El eco de sus risas arrogantes aún flotaba en el aire mientras yo conducía de vuelta a casa con los papeles del aval en el asiento del copiloto. Una bomba de tiempo disfrazada de oportunidad, una soga disfrazada de honor. En mi apartamento, el silencio era un juez implacable. Puse los documentos sobre la mesa del comedor. La letra pequeña era una burla, un insulto a mis 11 años de dedicación. En mi cabeza sus voces se repetían. Eres de la familia, Adriana. Un pequeño sacrificio por el bien común. ¿El bien común? El de ellos, claro. Me di cuenta de que mi bondad, mi eficiencia, mi disposición a quedarme hasta tarde nunca habían sido virtudes para ellos, habían sido permisos. Permiso para exigirme más, para pagarme menos, para subestimarme. Mi lealtad no era un valor que apreciaran, era la alfombra sobre la que caminaban con sus zapatos sucios. Cogí un bolígrafo. La punta flotó a 1 centímetro del papel, justo encima de la línea donde debía firmar la ruina de mi futuro para salvar el de ellos. Dudé. Una parte de mí, la Adriana que llevaba una década obedeciendo, quería firmar, quería creer que era lo correcto, pero entonces recordé la reunión de enero, mi informe de expansión. Ricardo lo leyó y dijo delante de todos: «Buen punto de partida, Adriana. Ahora dejad que los mayores lo pulan». Luego presentó mi trabajo como suyo, palabra por palabra. Esa humillación, pequeña, precisa, fue el veneno y el antídoto. Bajé el bolígrafo. No iba a firmar su documento, no iba a ser su sacrificio. En lugar de eso, abrí mi portátil. El clic del ratón sonó como un disparo en la quietud de la noche. Abrí mi carpeta contingencia. 11 años de datos, 11 años de sus errores, de sus lujos, de sus mentiras. Todo estaba allí. Redacté un correo corto, directo. 2 destinatarios, mi padre y el abogado laboralista del que Ricardo siempre se había burlado. Asunto: oportunidad. El cuerpo del mensaje era simple. Tengo los números, todos, y tengo su propuesta de aval. Quieren que sacrifique mi patrimonio para tapar su mala gestión. Es el momento. Llamadme mañana. Le di a enviar. Hecho. El sonido de la notificación de envío fue el punto final de mi antigua vida. El silencio que vino después no era de paz. Era el silencio que precede a la tormenta que yo misma iba a desatar. A la mañana siguiente no sonó el despertador. Me desperté yo. La luz gris de Bilbao se filtraba por la persiana, pero dentro de mí había una claridad absoluta, casi dolorosa. No sentía el peso de la traición ni el miedo a la ruina que ellos habían diseñado para mí. Sentía alivio. Un alivio frío, pesado, como el de un cirujano que ha localizado el tumor y sabe que el siguiente paso es cortar, sin dudar. La Adriana que dudaba había muerto la noche anterior, con el clic del botón de enviar. Llegué a la oficina a mi hora de siempre. Cada paso sobre el suelo de mármol del vestíbulo era deliberado, firme. Cuando entré en la zona de dirección, Ricardo y Marcos estaban junto a la máquina de café riendo. Al verme, Ricardo me dedicó una sonrisa condescendiente, la de un rey que perdona la vida a un siervo. «¿Has descansado, Adriana? Tienes mejor cara», dijo. Su voz era un bálsamo envenenado. Suponía que había aceptado mi destino, que firmaría su sentencia. «He dormido perfectamente, gracias», respondí. Mi voz no tembló. Me serví un café, negro, sin azúcar. Me apoyé en la pared opuesta a ellos, observándolos por encima del borde de la taza. Me miraban como si fuera una pieza de su tablero,
una que habían movido justo donde querían. No sabían que yo ya no estaba en su tablero. Estaba a punto de comprar el juego entero. Sorbí el café lentamente, disfrutando de su amargor. Era el sabor de la libertad y no era dulce. Era el sabor del control recuperado. Los días que siguieron fueron una mascarada, una obra de teatro en la que yo era la actriz principal, interpretando el papel de la directora financiera derrotada pero obediente. Mi padre y el abogado, el señor Ruiz, trabajaban en la sombra. Habían establecido contacto a través de un intermediario, una consultora de fusiones y adquisiciones, que presentó una oferta preliminar por la deuda senior de la compañía. Una oferta anónima, una maniobra para tomar el control desde las entrañas financieras, donde yo sabía que la empresa era más vulnerable. Mientras, en la oficina, yo era la viva imagen de la cooperación. Soportaba las reuniones donde Ricardo y Marcos hacían planes con mi patrimonio. Con el aval de Adriana, aseguramos el crédito puente, decía Marcos, revisando proyecciones que yo misma había creado. Podremos financiar la nueva línea de producción sin tocar nuestro capital. Nuestro capital. Me evitaban la mirada, no por culpa, sino porque ya no me veían como una igual. Era un recurso, un mal necesario. Yo asentía, hacía sugerencias técnicas, pulía sus números. Cada palabra era una mentira calculada. El peor momento llegó un viernes por la tarde. Cerramos un acuerdo menor, pero que Ricardo celebró como si hubiera conquistado un imperio. Entró en mi despacho, eufórico, con una botella de vino barato en la mano. Para celebrar, Adriana, ¿ves? Cuando todos remamos en la misma dirección, se sirvió una copa y me miró, con esa arrogancia de quien se cree artífice de su propio destino. Por fin, dijo, alzando la copa, estoy construyendo la vida que merezco. No pude evitarlo. Le sonreí. Fue una sonrisa lenta, gélida, vacía de toda emoción. Él la interpretó como admiración. No entendió que era la sonrisa de un depredador que ve a su presa caminar directamente hacia la trampa. Tu legado, pensé, se está desmoronando y ni siquiera escuchas el estruendo. La vida se convirtió en un acto de equilibrio sobre un cable de alta tensión. Mi casa era el cuartel general de una guerra silenciosa. Mi oficina, el campo de batalla donde fingía ser una desertora. La cena anual de la Cámara de Comercio de Vizcaya fue la prueba de fuego, un salón lleno de empresarios, políticos y la élite de Bilbao, el escenario perfecto para la arrogancia de Ricardo. Él se movía entre los grupos con la soltura de un pavo real, presentándome no como su directora financiera, sino como su mano derecha, el cerebro de los números. Yo sonreía y asentía, un accesorio leal a su lado. El vino blanco sabía a ceniza en mi boca. Adriana ha sido clave en nuestra estrategia de expansión, le decía a un banquero con interés en su mirada. De hecho, está tan comprometida que va a avalar personalmente la próxima ronda de financiación. El banquero me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Yo mantuve la sonrisa. Por dentro, mi sangre era hielo. Sabía que cada palabra suya estaba tejiendo la soga para su propio cuello. El momento de pánico llegó con el postre. Estábamos en una mesa con otros directivos. Ricardo, eufórico por la atención recibida, se inclinó hacia mí con aire conspirador. Por cierto, Adriana, ¿has podido revisar los papeles que te pasamos? Marcos me ha preguntado por ellos. El abogado los necesita para cerrar el preacuerdo con el banco la semana que viene. Mi corazón dio un vuelco violento, que sentí en la garganta. Esos papeles no estaban en mi casa, estaban en una caja fuerte en el despacho del señor Ruiz, analizados como prueba A en el dossier de la adquisición. Tragué.
Dejé la cucharilla del postre con un gesto lento, deliberado. Los tengo en mi maletín, Ricardo. Mentí. Mi voz sonó tranquila, casi aburrida. Hay un par de cláusulas sobre los intereses de demora que quería comentar contigo en privado. No me parecían estándar. Ricardo frunció el ceño, molesto por el detalle técnico, pero asintió. Bien, bien, mañana lo vemos. Eres una perfeccionista. No, no era perfeccionista. Era una traidora. Y la adrenalina de estar a un paso de ser descubierta era, para mi sorpresa, el sentimiento más vivo que había tenido en años. El casi desastre ocurrió al martes siguiente. Estaba en mi despacho, con la puerta cerrada, una rareza en mí que ya empezaba a levantar sospechas. Tenía en la pantalla uno de los 3 monitores el borrador del correo que mi abogado iba a enviar a la junta de accionistas. No era una oferta, era una declaración de guerra. Detallaba la mala praxis de Ricardo, las deudas ocultas y, finalmente, la propuesta de un grupo inversor externo para comprar la totalidad de la deuda senior a cambio de una reestructuración completa de la dirección. Mi dedo flotaba sobre el ratón, repasando cada palabra. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Sin llamar, era Ricardo. Adriana, ¿tienes un minuto? Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Con un movimiento casi imperceptible, mi mano movió el ratón y minimizó la ventana, justo cuando él levantaba la vista de sus papeles. El corazón me martilleaba en las sienes. En la pantalla quedó un simple archivo de Excel, el presupuesto trimestral, un documento inofensivo. Él no notó nada. Su mente estaba en otro sitio. Caminó hasta mi mesa, dejando caer una carpeta sobre mis informes. Los alemanes se están echando para atrás. Dicen que nuestra proyección de ventas es demasiado optimista. Su tono era acusador. Por un instante me miró, y su mirada se desvió hacia mis monitores, como si buscara una respuesta en los números. Uno de ellos todavía mostraba mi bandeja de entrada personal, con correos del señor Ruiz y de mi padre. El asunto de uno de ellos era plan de ejecución, fase 2, pura dinamita. Pero la atención de Ricardo estaba en el caos que él mismo había creado. No veía los detalles, no me veía a mí. Déjame la carpeta, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Lo revisaré. Él asintió, ya a medio camino de la puerta, su arrogancia intacta. Sé que lo solucionarás, siempre lo haces. Cuando la puerta se cerró, me quedé inmóvil, respirando lentamente. Vivía en un campo minado. Cada día, cada hora, era un riesgo. Pero el placer de verlos caminar ciegamente hacia el abismo que yo estaba cavando bajo sus pies, ese placer era mucho mayor que el miedo. Era adictivo. La calma se rompió un miércoles, no con una explosión, sino con un clic. El clic furioso de un ratón, repetido una y otra vez desde el despacho de Ricardo. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Lo oí maldecir por lo bajo. Luego, silencio. Unos segundos después, apareció en el umbral de mi despacho. No llamó. Su cara era una máscara de irritación. Adriana, no puedo acceder a las cuentas del banco. Has cambiado las claves de acceso de nuevo. Su tono no era de pregunta, era de acusación. Era el tono que usaba cuando uno de sus planes mediocres fracasaba y necesitaba un culpable inmediato. Mi corazón se detuvo un instante. El acceso a las cuentas era el núcleo de mi control silencioso. Había implementado un nuevo protocolo de seguridad de doble factor vinculado a un número de teléfono que solo yo poseía. Una de las primeras medidas que tomé bajo la recomendación del señor Ruiz. Sí, Ricardo, respondí, levantando la vista de mi pantalla con la mayor calma que pude fingir. El banco nos obligó a actualizar la seguridad la semana pasada por la nueva normativa europea.
Ahora requiere una autorización de 2 pasos. Mentí. La normativa existía, pero nuestra implementación era creativa. Su mirada se clavó en mí. Era la mirada de un animal que huele humo pero no ve el fuego. ¿Y por qué no se me informó de esto? ¿Quién tiene la autorización? Sudor frío recorrió mi espalda. La tengo yo, como directora financiera, dije. Es el protocolo estándar. ¿Necesitas hacer alguna operación? Puedo gestionarla desde aquí. Me estaba midiendo. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Podía ver las piezas girando en su cabeza, tratando de encajar mi obediencia reciente con este nuevo muro invisible. No, dijo finalmente, con una brusquedad que era puro veneno. Ya no. Se dio la vuelta y se fue, dejando sus palabras flotando en el aire. No era una simple respuesta, era una declaración. El juego de las apariencias había terminado. Sabía que algo se había roto y sabía que yo era la causa. El pánico tiene un olor. Es una mezcla de sudor rancio y perfume caro. Y esa tarde el despacho de Ricardo apestaba a pánico. Me convocó junto a Marcos. Ya no había sonrisas, no había teatro. Marcos, que siempre evitaba el contacto visual, me miraba fijamente con los ojos inyectados en sangre. Ricardo caminaba de un lado a otro frente a la ventana, como un lobo enjaulado. Un grupo inversor ha hecho una oferta por toda la deuda senior de la compañía, soltó Ricardo sin rodeos. Se detuvo y se giró para mirarme. Una oferta increíblemente precisa. Saben exactamente dónde estamos sangrando. Saben de cada mal movimiento que hemos hecho en los últimos 5 años. Su voz era un gruñido. ¿Te suena de algo, Adriana? ¿Un grupo inversor anónimo que conoce la empresa mejor que nosotros mismos? No respondí. Me mantuve de pie, inmóvil. Mi silencio era mi arma y mi escudo. «Habla, maldita sea», gritó Marcos, golpeando la mesa. «Hemos confiado en ti. Te lo hemos dado todo». ¿Todo? Me dieron migajas y esperaban que les construyera un imperio. La rabia, fría y afilada, subió por mi garganta, pero la contuve. En ese momento la puerta del despacho se abrió. Era mi asistente, pálida como el papel. «Adriana, perdona que interrumpa. Ha llegado esto para el señor Valcárcel, es de un juzgado». Sostenía un sobre grande con sellos oficiales, un burofax, el arma definitiva del señor Ruiz. El tiempo se detuvo. Ricardo cogió el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con una violencia torpe, rasgando el papel. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Su rostro, ya pálido, perdió todo color. Se quedó blanco, como un fantasma. Dejó caer el papel sobre la mesa. Yo no necesitaba leerlo. Conocía cada palabra. Era la notificación oficial de la ejecución de la opción de compra de la deuda por parte del nuevo acreedor mayoritario. El nombre del grupo inversor estaba al final, un nombre que mi padre y yo habíamos elegido con una ironía cruel. Legado del Norte S.L. Ricardo levantó la vista. Su mirada no era de ira, era de pura y absoluta aniquilación. Me miró como si me viera por primera vez. No a la empleada eficiente, no a la mujer que rechazó, vio a la dueña. «Tú», susurró. Fue la única palabra que pudo pronunciar. Estoy en mi coche, en el aparcamiento. El motor está apagado. Mis manos tiemblan sobre el volante, tan ligeramente que apenas se ve, pero yo siento el temblor en mis huesos. Es el frío de la victoria, supongo. O el miedo. No puedo distinguirlos. Puedo ver la ventana del despacho de Ricardo desde aquí. Una silueta se mueve, frenética. No necesito oír los gritos para saber que están ahí. Los imagino. El eco de su mundo rompiéndose. Mi teléfono no ha parado de vibrar en el asiento del copiloto. La pantalla se ilumina una y otra vez. Es mi padre. Es el señor Ruiz. Quieren celebrar, supongo.
Quieren hablar del siguiente paso. Pero yo no puedo contestar. No todavía. Porque ahora, en este silencio atronador, con el olor a cuero del coche mezclándose con el de mi propio miedo, es cuando la pregunta real me golpea. La pregunta que no me atrevía a hacerme en todos estos meses de planificación fría. ¿Y ahora qué? Gané. Los destruí con sus propias armas, con su propia arrogancia. Les quité el tablero de juego, pero estoy aquí sentada, sola, en un aparcamiento, con el corazón en un puño. ¿Esto es justicia o es solo una venganza más elegante, más cruel quizás, porque les di la pala y dejé que cavaran su propia tumba? Y ahora que están en el fondo, mirándome desde el abismo, no siento la paz que esperaba. Siento el peso de lo que he desatado. Por eso necesito que me digas algo. Tú, que has escuchado mi historia. Dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Contestarías al teléfono y te pondrías la corona? ¿O darías marcha atrás y te irías para no volver jamás? El teléfono vuelve a vibrar. En la pantalla, un nombre que no esperaba. Ricardo. Me está llamando. Y yo no sé qué hacer.